Arratsaldeon guztioi eta beste behin ere eskerrik asko Memoria Plazara etortzeagaitik eta gaurko solasaldi honetan parte hartzeagatik. Gaurkoan, dakizuen bezala, indarkeriaren biktima eta biktimen senitartekoen 4 testigantza, 4 istorio ezagutzeko ditugu. Haietako 3 getxokoak direnak, eta bat hemen hurbilekoa Erandiokoa. Guztiak 70 eta 80ko hamarkadetan eta 80 garrenekoen hasieran izandako 4 atentatu edo hilketaren biktimak dira, biktimen istorioak dira, eta badakizue askotan esan izan dugu hamarkada hauetako biktimak izan direla ahaztuenak, eta beraz gaurkoan plazara ekarri nahi izan dugu beraien historia. Dakizuen bezala gure helburua delako gertatutakoa ezagutzea, ez ahaztea, eta gertatutako horretatik ikastea. Errekonozimentuaz hitz egiten dugu askotan, eta errekonozimentua beharrezkoa da maila instituzionalean, baina baita herri mailan ere. Eta hori da neurri batean gaur hemen egingo duguna ere. Herriak beraien historia ezagutu entzun, eta modu batean, eta horretara gonbidatu nahi zaituztet ondoren, beraien historiak sortzen dizkiguten gogoetak partekatu, edo eskerrona adierazi, edo emozioak adierazi. Hori izango litzake gaurko hitzaldiaren helburua. 4 víctimas, 4 historias de vida truncadas, y a las 4 os quiero agradecer sinceramente que hoy estéis aquí compartiendo vuestra historia, porque sabemos que no es fácil, que es la parte más triste y dolorosa de vuestra vida, y por tanto os agradecemos que compartáis vuestra historia con nosotros, porque compartimos vosotros y nosotros, vosotras y nosotros, ese objetivo común que es alcanzar una convivencia conciliada y pacífica, y que no vuelva a ocurrir lo que hemos vivido, lo que habéis vivido en este país. Y por tanto, sin alargarme más, voy a primero a ceder la palabra a Pedro Román, que está aquí a mi derecha. Primero le voy a ceder la palabra a él, porque luego veréis que se va a marchar, porque se tiene que marchar a trabajar. Por lo tanto, todavía un mayor agradecimiento por tu disposición, porque luego a las 8 tiene que entrar, es cocinero, ¿no? Y tiene que entrar a dar cenas, y aún así hoy ha accedido a esta invitación y está con nosotros. Por tanto, simplemente para presentarle voy a decir que su padrastro, Eladio Rodríguez, fue asesinado el 6 de noviembre de 1989 aquí en Getxo, cuando tenía 49 años, y Pedro vivió y vio en directo aquel atentado, y por tanto pues os podéis imaginar que es una historia muy dura, y además para él es la primera vez que lo va a contar en público, y por tanto son comprensibles los nervios. Pero también, Pedro, tienes que estar tranquilo, sabes que estamos aquí para escucharte, y si hace falta también para ayudarte. Y por tanto, te cedo la palabra, Pedro, cuando quieras. Pues yo me encuentro aquí para hablar de ese momento, sobre todo, y por el programa Gogora, simplemente para que me gustaría que esto sirva de algo, y para que sobre todo la gente joven que no ha conocido los momentos por los que hemos pasado nosotros, tenga presente por lo que hemos pasado, y para que no se vuelva a repetir. Yo en esas fechas, el 6 de noviembre del 89, tenía 18 años, ahora tengo 49. La edad con la que falleció Eladio, que era la pareja de mi madre, y me doy cuenta cómo ha pasado todo este tiempo, ¿no? Me doy cuenta, para mí era la pareja de mi madre, pero ahora me doy cuenta, cuando tengo 49 años, con todos los proyectos de vida y con toda la ilusión que tengo por hacer cosas, me doy cuenta todo lo que se llevó por delante el atentado ese día con respecto a él, ¿no?
Yo ese día, bueno, pues bajaba a buscar a mi hermana que venía de Marbella. Yo vivo en Algorta. El coche siempre lo conducía yo. Llovía. Bajábamos para el coche y era un coche diésel. Y me dijo: Pedro, va a llegar tu hermana al aeropuerto y se va a mojar entera. Digo: no, tranquilo, Ladio, yo subo a por un paraguas. Y ese paraguas me salvó la vida. Él se montó en el coche, en el asiento del piloto, y arrancó. Cuando yo estaba llegando al coche, yo vi la explosión. Veo en cámara lenta del primer piso hasta el quinto cómo se explotaban todos los cristales. Para mí fueron como 5 minutos, lo que fue 1 segundo y medio. Yo sentí como que me arrastraban hacia atrás. Pensaba que había caído a 2 metros del coche y salí arrastrado. Bueno, yo me levanté y vi a mi madre asomada a la ventana, por supuesto pensando que el que llevaba el coche era yo, pero bueno, de ambas maneras ya vi en directo toda la explosión. Y bueno, yo en ese momento no sabía qué pensar. Me agarré al paraguas, que me había salvado la vida. Me acerqué al coche, que no tenía que haberme acercado. Vi a Eladio, que estaba muerto. Y bueno, pues en ese momento yo quería morirme. O sea, en ese momento yo siempre soy una persona muy de mi pueblo, de Algorta, en aquellos momentos pues de Herri, de bajar al Puerto Viejo, Y claro, después de esos momentos vi que mucha gente me negaba la mirada, que me decía: Pedro, has hablado bien, que me decían... Y me sentía un poco como coartado, ¿no? Como, ¿por qué a mí me tienen que marcar no sé quién? Si a nadie le ha pasado nada, si el que he sufrido soy yo. Y bueno, pues cuando yo estas cosas ahora se las cuento a mi sobrino, a Miquel, que es una persona que no ha vivido todo esto, me decía: joder, tío, ¿cómo has podido pasar por todo eso y un poco rehacer tu vida, ¿no? Porque esos momentos te marcan. Y yo estuve pues casi 6-8 meses, cada vez que oía el rum de un coche, pues revivía todos los momentos. Y a mí se me llenó la casa de policía, se me llenó... Tenía 18 años, con todo lo que conlleva. Y bueno, pues la verdad es que fue un momento muy, muy duro. Mi ama ya había perdido a mi aita cuando yo tenía 5 años en un accidente de coche. Le tocó con 18 pues perder a la segunda persona con la que tenía todos sus proyectos de vida. Truncó un montón de ilusiones, un montón de esperanzas, un montón de proyectos. Y la verdad pues que a todos nos cuesta venir aquí y hablar de todo esto. O sea, a mí revivir todo esto, pues pero yo por encima de todo quiero que la gente que no ha conocido esto, que la gente que ha vivido la violencia en ambos sentidos, tanto en un sentido como en otro, que vea que una vida es lo primero de todo, y que sobre todo la gente que está al lado siempre sufre, y que bueno, que si estamos aquí es para recordar el porqué, para recordar el cómo, para recordar el cuándo, y que ese cuándo no vuelva a suceder. Sobre todo pues compartir siempre es duro, hablar de todo esto siempre es duro, pero yo cuando me siento muchas veces con Alex, con la viuda de Galdiano, con Enchane, con Enrique, que me anima, con Imanol, que me dio el otro día las gracias el lunes por venir, a mí todo esto me sirve. Y ahora me voy a trabajar, intento pues aprovechar el momento, pues no para quedarme con lo malo, sino con lo bueno, para decir: mira, Pedro, has venido, has explicado un poco, y sobre todo para que esto no vuelva a suceder, y sobre todo para que la gente que no lo ha vivido sienta el por qué hoy estamos aquí,
y el porqué de esta carpa, ¿no? Bueno, es un poquito eso. Eskerrik asko, Pedro. Gero aukera izango duzue, zuek galderak egiteko, eta baita, bueno, si queréis, bueno, pues hablar con él, contarle alguna reflexión, aunque también es verdad que como se va a ir, si cualquiera que... Sí, bueno, a ver si nos da tiempo a que recibas también los comentarios de la gente. Y ahora vamos a seguir. La siguiente persona que va a tomar la palabra será Jaione, que está a mi izquierda. Jaione, pues Jaione San Sebastián es hija de Alfredo San Sebastián, un joven de Plencia que vivía en Algorta, y lo mató un guardia civil de paisano a la entrada de una discoteca en 1975 en Munguía. Jaione era una recién nacida, solo tenía 5 meses, por lo que nos contará lo que ha oído básicamente a su madre, a su entorno, pero también nos contará su vivencia de lo que ha supuesto para ella crecer con esta historia, crecer sin un padre. Para ella también es la primera vez que cuenta su historia. Bueno, grabó su historia y está ahí en los testimonios que tenemos en la exposición, pero va a ser la primera vez que lo cuenta ante un auditorio, y por tanto, animarla a ella también, que esté tranquila, que estamos para escucharte. Nahi duzunean, Jaione. Eskerrik asko Aintzane eta alkate jauna. Muchas gracias a todos por haber venido. Y bueno, como cuenta Aintzane, a mi padre, Alfredo San Sebastián, el 6 de junio de 1975, un guardia civil le dispara. Él estaba en Munguía con los amigos, el guardia civil le dispara diciendo que lo que ha echado es un tiro al aire, pero además de dispararle no deja que sus amigos le auxilien cuando él está caído en el suelo hasta que se muere. De ahí es trasladado al cementerio de Munguía. A mi ama le vienen a notificar que tiene que ir a Munguía, pero no le explican el motivo de por qué tiene que ir a Munguía. Entonces ella, pensando pues que como eran jóvenes habían ido a celebrar la despedida de un amigo y habían ido de cena, pues bueno, que podía haber pasado algún altercado, pero no se imaginaba que pudiese ser de esa magnitud. Ella, antes de ir a Munguía, pasa por casa de mis aitites en Plencia y va con mi aitiche, y van a Munguía, y cuando llegan es cuando le dicen que está muerto. Para ella es un shock tan grande que la llevan ingresada a la clínica San Sebastián y está durante 10 días ingresada, porque en aquel momento ella no puede reaccionar de ninguna de las maneras. Yo obviamente cuando suceden los hechos no me entero de nada porque tengo 5 meses, entonces pues bueno, yo me voy enterando de lo sucedido a lo largo de los años. Me entero de que yo tenía un padre y ya no lo tengo, y bueno, poco a poco me van contando qué es lo que ha sucedido y por qué yo ya no tengo ese padre. Porque para mí la figura paterna era el acudir a un cementerio y ver un panteón. Yo en las fechas más señaladas, pues cuando era su cumpleaños, cuando todos los santos, cuando era la fecha en la que le habían matado y demás, pues íbamos al cementerio. Entonces yo sabía que mi padre estaba ahí, pero mi figura paterna era algo intangible, porque no era algo que yo viese día a día, ¿no? Entonces pues eso también es difícil de gestionar y de llevar y de entender o de explicar también, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí sí que es verdad que me contaron las cosas. Tengo que agradecer mucho a mi ama, a mis aitites por parte de ama y por parte de aita y demás, cómo me contaron las cosas, porque por muy traumático que fuese todo y por muy traumático que seguía siendo el después, el sobrellevar toda la situación, siempre ha sido
contado de una manera que a mí me afectase lo mínimo posible, que yo lo pudiese entender y sobrellevar, y que además yo no tuviese ningún tipo de reacción negativa a lo ocurrido, que yo no tuviese ningún tipo de odio a todo lo que había pasado, después de todo lo que había pasado y de todo el sufrimiento que supone el hecho en su momento y seguir la vida con ese vacío, ¿no? Porque al final tú te das cuenta que para los demás sí ha sido un hecho muy grave, ha sucedido, pero al final todos siguen con su vida como si no hubiese pasado nada. Y tú tienes que seguir tu vida con una falta y un vacío muy grande, con un vacío, o sea, no solamente el vacío físico, ¿no? También es el vacío de que muchas veces la gente no te entienda, de que tú tengas momentos buenos y momentos muy malos, no sé cuánto tiempo después, y la gente no te entienda, de que tú, pues igual, por lo que sea, no estás bien, o que cuando han pasado otra serie de hechos de las mismas características, sean de quien sean, a ti te estén afectando. Entonces, pues bueno, pues lo vas sobrellevando. Yo, por ejemplo, cuando iba a la Icastola, pues claro, yo como no tenía a mi aita, pues era una palabra que no estaba dentro de mi vocabulario. Yo hablaba de mi ama, de mi aitite, de mi amama, de mi aichiche, de mi otra mama, mis tíos, mis tías, mis primos, pero yo no hablaba de mi aita, porque, no sé, yo no hacía cosas cotidianas con él, no le veía de diario, yo era algo que no podía explicar, ¿no? Entonces, pues me acuerdo pues que tuve que ir al psicólogo un poco pues para ver si, aunque me hubiesen contado las cosas bien y demás, pues para que no tuviese quizás algún trauma derivado de lo que suponía una pérdida tan traumática, siendo tan pequeña, cuando tú igual en tu subconsciente te ha quedado algo de que has tenido una persona que ya no está y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vas sobrellevando, pues como dice Pedro, pues día a día, siempre muy arropada por la familia, que yo creo que es muy importante, muchas veces no sabiendo explicar por qué tu aita está muerto, ¿no? Porque mucha gente quizás no lo iba a entender, ¿no? Tú, claro, salir fuera de Euskadi y decir que tu aita estaba muerto porque lo había matado un guardia civil, no todo el mundo lo va a entender, o te van a hacer un juicio de valor que no va a ser el correcto. Entonces, pues bueno, la verdad que es muy duro, es llevar siempre un vacío, muchas veces el hacerte preguntas, pues ¿y si él hubiese estado? ¿Cómo hubiese sido? ¿Cómo no hubiese sido? De muchas cosas, ¿no? que te han quitado en un momento dado sin motivo alguno. Y bueno, pues poco a poco vas haciendo la vida. Yo creo que estas cosas, superar no se terminan de superar nunca, y sí es verdad pues que bueno, que luego al final te identificas con mucha gente que sufre otro tipo de violencias diferentes, pero que al fin y al cabo también son violencias. Y al final pues te das cuenta de que todos somos personas y que por encima de la vida de una persona no hay nada, y yo creo que eso es muy importante, y yo creo que eso es algo que no se debería de olvidar. Eskerrik asko Jaione. Honetan, beraz, ondoren txanda jarraituz hitza emango diogu Carmen Galdeanori. Bera, Xabier Galdeano Galek hil zuen Getxotarraren alaba zaharrena zara, gazteena da, aizpan zalantzan eukan, gazteena da, eta oso hurbiletik bizi izan zuen baita ere bere aitaren hilketa, oso hurbil zegolako gertatu zanean Donibane Loitzunen. 49 urte zituen, Donibane Loitzunen Urdazuri auzoan lanean ari zela tiro ziltzutenean.
eta historia gogorra bizi izan dute ere, famili bezala. Carmen ohituago dago hitzaldiak ematera, baina berak esan duenez ere, herriaren aurrean eta horrela testigantza emateko lehenengo aldia izango da, eta beraz eskertu nahi diot ere horregaitik, eta beraz Carmen nahi duzunean zurea da hitza. Arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Ni hasiko naiz pizka bat nire aita norzean azaltzen, ez? Nola hil zuten eta noiz hil zuten igual kronologikoki badakigu, baina nire aita oso maitatua zan herrian, bera bilbotarra zan, baina eskondu eta Algortara etorri zan bizitzera. Nire aizpatani Algortan bizi izan gara beti. Eta gu oso txikitatik, naiz eta bera enpresarioa izan eta eraikuntzako enpresarioa izan, oso txikitatik gu jaio ginenean, berehala San Nikolas ikastolako proiektuan buru belarri sartu zan. Proiektuetan buru belarri sartzen zan eta ikastolarekin ere horrela izan zan, etxeak bilatzen, gu txikitatik ja andereñoak eta azkenean inkluso eraikuntza berrian proiektuan implikatzen, eraikuntza lan egiten zuelako. Gero bere, naiz eta euskalduna ez izan, argi zeukan bere alabak euskaraz bizi behar zirela eta euskaldunak izan behar zirela. Gero beste proiektu importante bat, eta beretzako importanteena nire ustez, egin egunkaria izan zen. Hasieratik inurri bat bezala, gu beti esaten genion, que era una hormiguita, joaten zen herri eta gaur da eguna oraindik ondarrura noala edo beste edozein herrira noala eta jendea hurbiltzen zait, esan ez, ni zuraita ezagutu nuen ona etortzen zelako dirua bila eta proiektua aurrera ateratzeko, ez? Proiektua aurrera atera zuen, Bilbon hasi izan lanean, utzi zuen bere enpresa eta hasi izan buru belarri eginen. Lehenengo Bilbon, azkenean apostua egin zuen eta Hernanira joan behar izan zen lanera eta bizitzera Donostira, lagun batzuen etxera. Eta orduan gu bakarrik astebukaeretan ja ikusten genuen eginen sartuta zegoela. Azkenean, 1982 urtean iparraldera joan zan, baina iparraldera joan baino lehen 3 aldiz atxilotua izan zan, espetzean egon zan, hilabete bat, ama ere beste hilabete bat egon zan espetzean. Egun batean Guardia Zibilak etzera etorri eta zapatietan atera zuen etxetik gauean bere izenean edo berak ezagutzen zituen lonja batzuk ikustera miatzera, pentsatzen Liperjeide bertan zegoen eta eskatu zuten, eta jendeak deitzen zigun kaletik esanez ikusten zutela aita Guardia Zibilez inguratuta eta pijaman eta zapatilletan, eta gu guztiak etxean geunden Guardia Zibilez inguratuta eta telefono hartzen iriseko Guardia Zibilaren aurrean, sí, ya sabemos gu inorez abisatzeko. Hilabeteak izan ziren, telefono deiak gauero, ikusten genuela jendea atzetik, eta azkenean aitak iparraldera joatea erabaki zuen. Iparraldera joan zenean, egia zan, beraz oriontzua zan edo behintzat hori adierazten zuen, ez? Beti zegoen jende gazteaz inguratuta, beti laguntzen paperak ateratzen, orduan komisaldik joan behar zuen, bera frantsesa zekin askori, baina laguntzen zituen gazte guztiak paperak ateratzera, alokairuak lortzera, goratzen dutzen bat aldiz anai arteara joaten ginen janariak etxeetatik banatzera, oso momentu gogorrak bizi zen han ere jende gazte asko zegoen lanik gabe eta bera desde logo buru belarri jardu zan horre bai. Nik uste dut oso horitzapen polita daukagula etxean beti, guretzea beti jendez beteta zegoelako. Nigo batzen duten eraizpatanik, zema kilo eta kilo kafe eramaten genuen Legarretatik erreberria, ez? Kiloa beti zegoen kafea egin berria bertan. Eta bertatik pasatzen ziren hainbeste urteetan gure ondoan izan ditugu. Horiek izan dira gure urteetan gure ondoan izan ditugunak, ez? Eta azkenean, iparralden, bai, zoriontzuak bai, baina oso gazi gozo, berehala gal hasi izan martxan. Orduan ez egoen Espainiako gobernuan, eta gure diru publikoa erabiliz, gal sortu zuen, bai Guardia Zibilekin, koloretako gal zegoen orduan, Guardia Zibilak, nazionalak,
mertzenarioak, gure kasuan mertzenarioak izan ziren, aita hil zutenak. Lehenengo Lasa eta Zabalaren baiketekin hasi ziren, gero ondo goratuko duzuen bezala torturatuak eta eraiak agertu ziren Alicanten. Oso gogorrak izan ziren momentu horiek, jarraian beraien informaziotik lortutako informazio batik txapela hil zutelako, gure oso laguna, etzean ordu asko sartzen zituenak, bai, bere alabekin. Gu gaztea ginen, baina hori ikusten genuen, alde egiten genuen aste bukaeretan eta aitan gelditzen zen, ez? Bera oso gizon lasaia zen, eta bintzat hori transmititzen zigun beti, ez? Lasaitasuna, eta benga lasa, eta horreko sari berriro. Baina, bueno, ez genekien, bueltan urrengoan berriroan topatuko genuen, ez? Bueno, zorionez, esan behar dut, hil zuten aste bukaera horretan, familia guztia geunden bertan, bazkaldu genuen denak elkarrekin, eta bueno, lehen aipatu ez duana izan zen, egineko proiektu hori, lehen aipatu duan proiektu hori, Hernani lan egiten zuela, jarraitu zuen iparraldera iritsi zenean bere helburua zen, egunkaria kiosko guztietara iristea, eta lortu zuen, eta bera joaten zen egunkaria eramatera. Donostin gerentea izatetik, iparralden banatzaia izatera pasatu zen, baina berdin zitzaion. Eta momentu horietan ere Josu Muruza ezagutu genuen, Josu bai izan kasetaria, ez aita moduan, eta etxean egin zuten gelatzu batean egineko redakzioa. Aitak argazkiak ateatzen zituen, bera argazkitzu txikiarekin, eta Josuk idatzi. Jende ezagun gehiagi gero bidean utzi ditugunak, ez? Bueno, egun horretan ere, hil zuten egun horretan, larun bat zan, eta ez zuten hil guk pentsatzen genuen moduan egunero egunkaria banatzen zuen ordu bere hoietan egiten zuen lan horretan. Baizik eta argazkiak manifestazio galek egindako beste erailketa baten ondoren manifestazio bat egin genuen Baionan, argazkiak atera zituen, eta argazkiak eginera bialdu behar zuenean angelditu ginen, etxe azpian, nire aizpa, nire aitatani, karretean, orduan karreteak ziren jakina, karretean gelditzen ziren azkenengo argazkiak ateratzeko, ez? Zue guztiak nire aitan argazkia ezagutzen duzuen, eta egun horretan ateratako argazkia zen, momentu horretan ateratakoa, eta zoritzarrez egin genuen grazia bat izan zen, aita hau, gogoan zaitugu, eta horrela izan zen, hori da, denak buruan daukagune argazkia. Nire aizpatani, begotani joan ginen erosketa batzuk egitera, eta bueltan argiak topatu genituen, ja etxe azpian, ja polizia, bombero, zuhiltzaileak, jendea, ja, eta aitan zegoen, lurrean, botata, bi tiroz gorputzean, edo hiru, bueno, han egon zan botata, eta, bueno, han bukatu zitzaigun ja gure ilusio guztiak, ez? Gure ilusio, edo, bueno, gure postasun guztiak han gelditu ziren. Esan bezala, momentu horietan inguruko guztiak gure gana bolkatu ziren, oso babestuak egon ginen beti, baina inguru eta lagunak eta familia gatik, ez? Gobernu eta Frantziaren partetik, egin zuten lehenengo gauza izan zen mugakitzi eta lagunak eta ezin izan zuten omenaldira etorri. Menditik pasatzen ziren eta azkenean asko kaiagatu ziren, baina lehenengo erreakzioa izan zen mugak itzi zituztela omenaldira ez etortzen. ¿No tocas en castellano también? Sí, igual un poco, sí. Bueno, y no voy a enrollar mucho más. Sí. Bueno, cuando empezó el GAL había dicho que bueno, que algunos eran mercenarios, en nuestro caso los que mataron a Aita fueron mercenarios. No sabemos si porque eran muy chapuceros o porque Aita era un poco conocido, pero la cosa es que al de 15 días los detuvieron en Burdeos con el dinero que habían cobrado por haberle matado. Les juzgaron 2 veces porque recurrieron. En el primer juicio todas las loturas, los enlaces que llevaban al Estado español, que llegaban a la comisaría de Torremolinos, todos los enlaces con la Policía Nacional Española se cortaban, no contestaban. No hemos preguntado, pero no nos contestan, por lo que el enlace al final fue absuelto. Por parte del gobierno, el reconocimiento que hemos podido tener, aunque parece ser que
Todo el mundo sabe qué es el GAL, qué fue el GAL, pero si lo pensáis un poco, nadie lo ha dicho, nadie lo ha reconocido. Lo han utilizado como moneda de cambio cuando el PSOE necesitaba que perdiesen las elecciones el PP o uno o el otro, pero nadie ha dicho de verdad por qué usaron ese dinero público para hacer el GAL, ¿no? Y eso que parece que somos las víctimas privilegiadas, incluso las reconocidas. Ese reconocimiento vino sin que nosotros supiésemos nada. Un día en una ley nos metieron a las víctimas del GAL. Sorprendentemente nos dijeron pedir las indemnizaciones, que parece que os las van a dar. Las pedimos y efectivamente nos las dieron. No sabemos ni por qué, pero nos las dieron. Hasta que este año 2013 nuevamente nos las han quitado. Y ahora en este momento estamos recurridos en el Tribunal de Estrasburgo, porque ya el Tribunal Constitucional también nos las ha denegado. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Pues lo mismo que hemos estado oyendo los testimonios del resto de compañeros, lo mismo que cuando nos juntamos con otras víctimas oímos otros testimonios. Pedimos el respeto que nos tenemos todos cuando estamos en estos grupos, ¿no? El reconocimiento, el respeto, el que nadie duda de lo que nos ha pasado, lo mismo que nosotros tampoco dudamos de lo que les ha pasado a ellos, y todos aprendemos unos de otros. Pedimos ese reconocimiento no solo para los del GAL, ni mucho menos. Estamos viendo el trabajo que es importante, también el trabajo que está haciendo Gogora, el trabajo que está haciendo con la tortura. Es importante que demos nuestros testimonios para que sepamos qué es lo que ha pasado y no cerremos en falso como ha pasado con la guerra civil, ¿no? Que todavía estamos desenterrando muertos. Vamos a mirar para atrás, pero no para quedarnos atrás, sino para mirar en global qué son todas las cosas que han pasado, y cuando se escriba la historia no estemos unos ausentes. Bukatu dute. Bukatu behar nuen ez. Bai, ez gain bat hori. Bueno, eskerrik asko Carmen. Txalo bat, Carmen. Bukatzeko, beraz, gurekin dugu baita Alex Moreno, 2 urte besterik ez zituen atentatu bat bizitzea egokitu zitzaionean. Y en aquel atentado del que fue víctima directa junto a su padre y a su hermano gemelo, Fabio Moreno, su hermano gemelo, murió y él y su padre sufrieron graves heridas. Alex ha participado también en el programa Adi Adian de la Secretaría de Paz y Convivencia y la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, que, bueno, como sabéis, hay víctimas de distinto signo que están acudiendo a las escuelas a contar su testimonio, pero también para él es la primera vez que está en un auditorio pues con gente no tan joven. Y por tanto también le quiero agradecer su participación en esta charla. Alex nos contará cómo recuerda aquel momento, si es que recuerda, y sobre todo cómo ha afrontado su vida tras vivir una situación tan traumática con tan solo 2 años de vida y con todo lo que supuso aquel atentado, no solo para él, sino también para su familia. Verás, Alex, nahi duzune. Arratsaldeon, buenas tardes. Primero, antes de nada, hablar sobre lo último que ha dicho Carmen, que estoy totalmente de acuerdo con ella, que creo que tenemos un poquito queda todavía ese pozo, esa cosa de que víctimas solo son algunos y otros no, y creo que también es muy importante todavía en estos momentos reconocer que víctimas somos todos los que han sido, a todo el mundo que se le han violado los derechos humanos, da igual que sea el tipo que sea, torturas, atentados, que tienen que ser reconocidos, porque todavía queda esa muga todavía entre que unos sí y otros no, y lo primero es que hasta que no haya ese reconocimiento para todos, yo creo que ese es otro paso importante que hay que dar. Y que ahora que estaba fresco, que ha terminado de decirlo, quería decir que estaba totalmente de acuerdo con ello. Yo siempre lo intento marcar porque no me gusta que haya esa diferencia entre unos reconocidos y otros no, porque al final somos todos víctimas y punto.
Y luego, nada, bueno, yo soy Alex Moreno, como ha comentado Enchane, soy hijo de Antonio Moreno y hermano de Fabio Moreno. Teníamos 2 años cuando nos pusieron una bomba en el coche, en Erandio. El atentado fue en 1991, el 7 de noviembre. Y bueno, nos íbamos hacia la piscina, teníamos 2 añitos, íbamos a la piscina a las 5 de la tarde y teníamos una bomba puesta en el asiento del copiloto. Y bueno, en la salida hacia Erandio a Estrabodúa y tal, pues explotó la bomba, con la mala suerte de que en ese momento pues íbamos en el coche los 3, falleció solamente mi hermano. Y bueno, la Aita cuando salió, que consiguió salir, primero me sacó a mí, que me vio que estaba llorando y que estaba bien. Y bueno, como podéis imaginar, pues bueno, después de una bomba, cómo puede quedar un cuerpo, y más el de un niño, pues tuvo que sacar a mi hermano del coche, como pudo sacarlo, y vio que había fallecido, se puso a gritar. No sabía en ese momento lo que podía hacer, porque pues lógicamente yo creo que es una situación que los que han vivido la situación más adultos, yo creo que tiene que ser impactante, como ha dicho también Carmen, su mamá estuvo en el hospital ingresada. O sea, es que son momentos que yo creo que nadie quiere vivirlos, pero vamos, ni imaginárselos. Y bueno, eso, éramos una familia normalmente totalmente normal, militar, guardia civil, pero era una persona que no se tomaba el trabajo como algo a pecho, como puede ser la gente que se toma el trabajo policial muy a pecho. Mi padre era una persona normal y corriente, por motivos laborales en la Granada, y se vino aquí a trabajar de guardia civil. Y era una persona que dio bastante trabajo a gente en Erandio, del tema de seguridad privada, etcétera. Era una persona bastante querida, pues, bueno, salvando que siempre hay alguna persona o alguien que pueda hacer algún comentario o algo, pero bueno, bastante querida en el pueblo, y éramos una familia bastante normal, hasta que de repente un día todo se trunca. Yo tengo otro hermano mayor, cuando aquello tenía 10 años, por lo tanto, claro, mi mamá también estaba en Erandio y de repente le llegaron los policías, la policía local de Erandio, la municipal, comentándole que había habido un atentado y que mi padre era el afectado del atentado. Claro, mi madre al saber que estaba conmigo que estaba con nosotros en el coche, pues lo mismo, ¿no? Entró en shock, no sabía qué hacer, fue a la Archaña, llamó a la Guardia Civil, a la Nacional, llamó a todos lados, nadie le decía lo que había pasado, porque todavía nadie sabía decirle nada, acaba de ser reciente. Y fue un shock de la leche. Al final no sabía cómo reaccionar, y luego nunca lo nombran, pero yo el que peor la pasaba ha sido mi hermano Marco, que ya digo, tenía 10 años cuando aquello. Y imaginaos una persona con 10 años llegar a casa, y tú siempre tienes a los aitas en casa, la mamá, tus hermanos, y de repente llegar a casa y no verles, y que te venga un vecino y te diga que oye, que ha pasado esto y que tienes que ir a casa de tu mamá, que pues mi hermano en aquel momento, era una persona súper cercana, dinámica, una persona muy afable, y cambió totalmente. Hoy es el día que no ha superado esto, y se truncó la infancia. Como cualquier niño que está con 10 años jugando aquí en el parque al balón, pues imaginaos que se te corta la infancia de raíz y tienes que empezar de cero. Por lo tanto fue un palo muy duro. Yo la suerte que he tenido ha sido que desde mi punto de vista, digamos que yo he vivido los últimos coletazos, digamos, del terrorismo y la situación política que ha habido fuerte o dura, que hemos sufrido todos, y bueno, al final mi punto de vista puede ser muy diferente al que tiene otra gente, pero bueno, en Erandio, en el caso de nosotros, lo que hemos vivido siempre ha sido apoyo total por la gente. Nunca ha habido nadie que nos haya increpado ni nos haya hecho sentir totalmente diferentes o algo. Nunca nos hemos sentido apartados. En cuanto a las instituciones, pues bueno, como siempre ya sabemos que muchas veces es para la foto o para estar o no estar, pero la gente realmente que trabaja, pues como Enchane, como Enrique, toda la gente que está en el ámbito de Gogora, o hace años en el ámbito Cabría, como se llamaría, pues es gente que siempre se ha preocupado en el día a día de cómo estás, si has necesitado cualquier cosa siempre han estado, y siempre nos hemos sentido, por lo que digo, siempre nos hemos sentido muy arropados. Mi padre, a raíz de esto, lógicamente se rompe la familia. Mi padre, por miedo a que vuelva a pasar, se separan, se va a Alicante. Yo con mi padre casi no tengo trato a raíz de todo esto, porque en su momento yo le hacía culpable a él por su trabajo, por su situación. Y hoy es el día que me hablo más o menos con él después de todo, pero yo le he hecho sentir culpable a él por todo esto, y son situaciones que son muy difíciles de vivir. En mi casa, repito, nunca he tenido ningún reproche hacia nadie, o sea, nunca he tenido odio, nunca he sentido que nadie me diga no te muevas en este ambiente o no hagas esto, jamás. O sea, siempre ha sido un ambiente totalmente sano. Perdonar o no perdonar, no lo sé si habrán logrado perdonar. Yo sí perdono y no olvido, pero sí perdono, porque lógicamente creo que hay gente que se ha arrepentido
lo dije hace poco también en una entrevista, que yo podría hablar con cualquier persona que haya cometido, digamos en este caso, personas del comando de ETA o lo que sea, podría hablar tranquilamente con ellos porque creo que la gente está arrepentida. Entonces yo no tengo nunca ningún tipo de odio hacia nadie, ni nunca he crecido en unos ambientes de odio, por lo tanto siempre intento inculcar eso, que si nosotros, las víctimas, ya sea de cualquier tipo de abuso, hemos conseguido juntarnos, hablar e intentar romper esa barrera, romper la muga que tenemos de que parecíamos que éramos un poquito de cortapisa y que se puede hablar, no se puede hablar. ¿Por qué no puede hablar la gente hoy en día de libre? ¿O por qué la gente intenta igual utilizar nuestros testimonios un poco para jugar sus bazas? O sea, si nosotros hemos podido olvidar y perdonar, creo que cualquiera puede hacerlo. Por lo tanto, no quiero eso, que quede claro el mensaje ese, que esto se utilice mucho para intentar crear un pozo nuevo de crear la convivencia con paz. Que no intenten tirar años hacia atrás para intentar pelear un poquito cada partido político sus bazas y que solo se utilice para esto. Yo quiero que esto se utilice para crear una buena convivencia y que, como ha dicho antes mi compañero también, que la gente que no la ha podido vivir o la gente que no ha vivido de cerca también tenga un poquito esa empatía o tenga ese punto de vista de haberlo sufrido o que puedan saber lo que hemos sufrido los demás para que sepan lo que hay, lo que ha habido, y que igual a la hora de discutir en un bar directamente sobre la política, sobre tal, vean y digan, hostia, vamos a bajar un poco el pistón porque hay gente que lo ha sufrido y ha sido capaz de cambiar el punto de vista después de haber sufrido esta acción. Entonces, pues un poquito eso, que esto sirva un poquito también de pozo para la convivencia y que no haya... que no vuelva a suceder lo que pasó durante muchos años, lo que han sufrido tanto ellas como nosotros, como cualquiera, los que hemos sufrido abusos y muchos temas de estos. Bueno, eskerrik asko benetan hiruroi eta baita Pedrori noski. Eta orain beraz, txanda izango litzake zuen aldetik, esan bezala, eskerrak azaltzeko edo zuen valorazioa sortu dizkizuen gogoetak eta beraiei helarazteko. Animatu. Hola, buenas tardes. Soy Javier Oribe. Una pregunta para los que estáis en la mesa, cualquiera de ellos o los tres. Habéis hablado de ello y me ha parecido muy correcto lo de Alex. Oye, hay un partido político, el PP, que no reconoce a parte de los muertos, heridos y afectados. Yo entiendo de que son todos por igual o iguales. De hecho, no los reconoce ni los está reconociendo. La diferencia entre los grupos parapoliciales franquistas y los grupos fabricados por gobiernos españoles que han hecho lo mismo que ETA, ¿qué diferencia hay? ¿La hay o no la hay? Y si no la hay, ¿por qué no se reconoce? No sé, es que creo, no hace falta que me quiero decir, estamos aquí para hablar de vivencias y yo agradecería que las preguntas, podemos responder, creo que ellos han hablado de igualdad entre víctimas, pero además de preguntas más de tipo político, igual toca preguntas más humanas en este momento, pero si queréis contestar, creo que habéis dicho ya que todos abogáis por la igualdad entre víctimas, pero bueno, ¿no? ¿Quieres decir algo? A mí me pilla un poco lejos esa época. Bye. No sé, había aquí alguna... Sí. A mí me ha gustado mucho que habléis eso, que os haya ayudado mucha gente y el apoyo, eso me parece muy interesante. Pero también me gustaría que la GAL y también que ha matado a mucha gente y tal, y eso está como un poco tapado, no sé cómo decirlo, está como un poco escondido. ¿Qué pensáis sobre eso? O sea, se habla mucho de ETA, pero la GAL como que no se ha reconocido. ¿Qué pensáis o podréis decir?
puede narrar algo bueno. Lo que queráis, es que es. Con la compañera Carmen ha estado hablando de ello, que al final, pues que sí, todo el mundo sabemos cómo lo que ha pasado, de dónde surgió ese grupo, pero que no ha habido nadie que políticamente salga a la palestra y con valor comente que, pues como se ha comentado en el caso de ETA o de cualquier otro grupo, pues que comenten el hecho de que era un grupo, pues al final un grupo terrorista, financiado con dinero público, y en el caso de que no hubiese sido con dinero público, con cualquier tipo de dinero, pero al final era otro grupo terrorista, e igualmente condenables los actos de asesinatos o de abusos o lo que fuese. A mí me parece mal que todavía no se haya reconocido ya no solo las víctimas, sino también el hecho de que era un grupo terrorista como cualquier otro. A ver, bueno, ya primero igual con el tema del GAL sí me parece que es importante, pero no podemos olvidar que era subvencionado por dinero público. Eso es lo primero, que alguien que en ese momento estaba en el gobierno puso en marcha el GAL. Desde luego ahí hay mucha responsabilidad política. ¿Que era Felipe González? ¿Que lo van a decir? ¿Que no lo van a decir? Es muy fácil decirle al que tienes delante que se autocritique y que reconozca los hechos, cuando hechos que todos sabemos que lo han hecho ellos no son capaces ni siquiera de reconocerlos. No vamos a decir ya tema de torturas que hemos estado oyendo hoy, el juicio que se está haciendo hoy en Bilbao, que te pone los pelos de punta. ¿Cuándo se van a reconocer todos estos hechos que todavía no han salido ni a la palestra, que llevamos años en silencio? Por eso nosotros le damos importancia a actos como estos, porque creemos que todos tenéis mucho que decir, que todos deberíamos de grabar en la oportunidad que nos da de grabar nuestras experiencias, para que esas experiencias queden ahí, y que algún día, no sé cuándo, pero alguien cuando escriba la historia por lo menos pueda decir quién es el responsable de todas las torturas, que no eran invenciones de nadie. Como nosotros a ellos, que he comentado antes, nadie nos niega una vez que hablamos de lo que estamos diciendo es mentira. Yo creo que lo que es importante es que saquemos todos estos testimonios para que algún día, no sé cómo, pero algún día por lo menos la historia no se escriba solo mirando a un lado. Y para eso es muy importante que todos los que hemos pasado, no solo el GAL, sino todos los que hemos pasado, demos ese testimonio y lo dejemos grabado. Bueno, más. Sí, hola, buenas tardes. Perdonad, pero me habéis emocionado, de verdad. Y por tal motivo quiero daros mis gracias más sinceras a los cuatro, incluyendo al compañero que se ha marchado. Bien, yo os tengo una petición más que hacer, y es la petición de que, por favor, no os dejéis manipular, que vuestro dolor sea vuestro, que lo comuniquéis, pero no os dejéis manipular por cantidad de lobos disfrazados de Caperucita que estarían encantados de cubriros y de abanderaros con su pancarta. Por favor, no caigáis en ello. Mas luego yo creo que hay que hacer una reflexión de cara a todos nosotros que peinamos canas y que vivimos aquellas épocas tan duras. Nosotros también tenemos un grado importante de responsabilidad colateral. Nosotros aquello también lo sufrimos en lejanía. Y nosotros muchas veces, la mayoría de las veces, callamos. Miramos para otro lado. Nosotros también tenemos una cierta corresponsabilidad. Y ya para el final, preguntaros a cualquiera de vosotros tres, ¿de verdad necesitáis que alguien os pida perdón? ¿O simplemente con actitudes sociales
ya os vale. Gracias. ¿Quieres? Empieza tú, ¿no? Bueno, hablo yo ahora. Bueno, perdón, igual yo soy más ingenuo, pienso. Pero bueno, creo que la gente a día de hoy, visto el cambio que ha pegado a la sociedad, yo creo que el que haya realizado estos actos, pienso que se habrá arrepentido. Digo yo, igual soy demasiado ingenuo, ¿no?, a día de hoy, pero visto el cambio que ha pegado a la sociedad, yo pienso que en parte se ha podido arrepentir. O bueno, yo pienso que, por ejemplo, el asesino de mi hermano, a día de hoy, yo sí me sentaría con él a tomar una caña. Pienso que bueno, yo no quiero que su idea política la cambie, eso es totalmente respetable, es una democracia, cada uno puede tener una idea política, pero creo que el hecho del atentado hacia mi hermano, por ejemplo, yo creo que sí se arrepentiría de haber matado a un niño de 2 años, o a mi padre en aquel momento cuando tenía 30 y tantos años. Entonces creo que a mí personalmente no me hace falta que me pida perdón nadie. Lo que quiero es que bueno, como comentas, que la gente con actos sociales o con actos personales, simplemente, que la gente ya simplemente ya no haya ese miedo por hablar, o a la hora de decir que bueno, nos hemos equivocado en esto o hemos hecho bien esto. Con eso yo creo que para mí personalmente, hablo por mí en este caso, es suficiente. El ver que la sociedad ha cambiado, para mí es suficiente. En el caso de otras personas no puedo hablar, porque yo entiendo que hay gente que sí necesita ese perdón o necesita ver otros actos, otros hechos. A ver, no sé, yo no sé si necesito que el guardia civil que mató a mi aita me pida perdón. Yo espero que él haya reflexionado con lo que hizo, es decir, mataste a una persona joven, segaste no solo una vida, sino que truncaste toda una vida familiar, la de mi ama, la mía, más la del resto de la familia. Entonces yo sí que espero que él haya hecho cargo de conciencia de lo que hizo, sí, y que él pues haya cambiado su actitud y que no creo que haya cometido nuevamente este tipo de hechos, ¿no? También es verdad que la institución en la que él estaba, la Guardia Civil, pues en muchos casos sí ha reconocido y en otros no, pero tampoco quiero meterme a hacer juicios de valor ni demás. A mí lo que me importa son mis hechos. En este caso, pues agradecer mucho al Gobierno vasco y al Instituto Gogora y demás por el reconocimiento que nos están dando, porque me parece muy importante que nos hayan reconocido como víctimas. Y la verdad, yo creo que ahora mismo, tal y como dice Alex, la sociedad creo que hemos evolucionado mucho. Me ha parecido muy grato, ¿no?, el discurso que has hecho tú diciendo, pero aquí al final todos también teníamos algo de corresponsabilidad, ¿no? Porque muchas veces la sociedad miraba para otro lado. Entonces, pues bueno, yo la verdad que estoy muy agradecida, como he dicho, de todo el reconocimiento que hemos tenido por las instituciones que nos lo han dado, y para mí y para mi familia eso es muy importante, que después de tantos años se nos reconozca como víctimas, seamos reconocidos, y yo, para mí, no es necesario que esa persona me pida perdón. Bueno, yo en mi caso estoy segurísima que no están arrepentidos, segurísima, pues si no, no seguirían haciendo lo que están haciendo, eso lo tengo seguro. Y desde luego, perdón, no necesito que me pidan perdón, necesito que reconozcan lo que han hecho, porque creo que se lo deben a la sociedad, que estamos tan dispuestos a tirar para adelante, ¿no? Creo que tienen que reconocer, para que por lo menos, como hemos dicho antes, nos dejen por lo menos en Euskal Herria seguir adelante, que es lo que estamos viendo en esta mesa, que es lo que queremos, y lo estamos reiterando una y otra vez, ¿no? Y desde luego, perdón, yo no quiero que me pidan perdón, es más, pero tampoco quiero que vayan a la cárcel, no quiero que estén 30 años en la cárcel como han estado otros muchos y están todavía, porque sé que no sirve para nada. Hay muchos que igual piensan otra cosa y sí quieren que vaya a la cárcel. Yo desde luego no quiero, porque no creo además en esta justicia, aunque soy abogada, no quiero que vayan a la cárcel, pero sí quiero que reconozcan, no el GAL, repito, el GAL, la tortura, muchos abusos policiales que ha habido durante muchos años.
Y sobre todo, no por tranquilizarme a mí, sino por asentar unas bases para que en el futuro todo esto no vuelva a repetirse. Aupa, arratsaldeon. Eskerrik asko a todos vosotros por el testimonio, por el tiempo que nos habéis dedicado y por el mensaje de paz que transmitís. Os quería hacer una pregunta y era ¿cuál era vuestra opinión con respecto a los encuentros restaurativos que se han estado desarrollando en la cárcel de Nanclares entre víctimas del terrorismo de ETA y personas condenadas? Me refiero a los encuentros restaurativos de esa naturaleza porque son los únicos que me consta que se han desarrollado. Igual se han desarrollado también con víctimas del GAD o de la violencia de la policía. Y a vosotros, como víctimas directas de ese tipo de situaciones, sí os quería preguntar qué opinión os merecen, si creéis que os puede aportar algo positivo en caso de que concurrieran las condiciones necesarias. Gracias. No, bien, yo, hombre, a ver, por supuesto que yo estoy a favor de que se haga, porque, y no es por criticar a nadie, pero siempre que hay prensa o alguien de por medio en cuanto a un acto terrorista y a la víctima, todo se tergiversa y más a día de hoy. Por lo tanto, yo creo que la víctima o quien sea, en este caso, puede hablar se puede hablar directamente entre ellos. Yo, para mí, creo que es un paso adelante enorme y que muchas veces no va a ser algo, vas a dejar de ser un acto malo, no va a dejar de ser malo porque se hable con esa persona, pero yo creo que por lo menos es un paso de lo que te digo, es un paso adelante muy grande para también, no sé cómo explicar, igual cerrar un poquito una puerta y poder contrastar otra cosa, poder ver la realidad también, porque muchas veces al final, mismamente yo desde el punto de víctima de ETA, creo que pues bueno, ETA ha sido lo que ha sido, como ha sido el GAD, ha sido cualquier grupo, pero bueno, siempre todo se ha magnificado o todo quizás se ha pintado de una manera diferente para hacer un bando y otro bando. Y creo que siempre es bueno escuchar, aunque sea la palabra de quien ha matado a tu hermano o a tu padre o a tu familia, siempre es constructivo escuchar a esa persona, porque quizás en ese momento no es respetable que asesine, pero quizás igual te lleve también a otro punto de vista, no a compartirlo, pero quizás te ayude a verlo de otro punto de vista simplemente, o quizás a superarlo, igual ese paso te ayude a superarlo. ¿Qué os parece? ¿Queréis hablar de esto? No, bueno, yo personalmente creo que es un tema muy personal. Yo es que no lo necesito. No sé si me haría ni bien o mal, desde luego, y no creo que se vaya a dar en la vida, además, porque para eso, por lo menos, vuelvo a lo mismo, tiene que haber un reconocimiento, que no sé cuándo se dará. Pero yo no necesito estar ni con Felipe González ni con Barrio Nuevo. No necesito. No creo que me vaya a aportar nada. Yo prefiero que lo reconozcan y seguir caminando con esta gente que sé que no me va a hacer más daño. No necesito. Luego es muy personal el tema, es muy duro. Yo algunos, bueno, no sé, cuando me han contado luego cómo han estado, me parece que tienen mucha, no sé, muy duro. Yo igual en ese sentido soy también un poco más cobarde, si me daría en ese caso, pero ya es un tema muy, muy personal y muy duro. Sí, yo un poco pienso como Carmen, ¿no? Que eso es algo muy personal y muy duro, y psicológicamente también tiene que ser muy duro el que tú te tengas, el que te tengas que retrotraer al momento en el que fueron los hechos, ¿no? El tener que recuperar eso, porque quieras que no, tú hay cosas que nunca las olvidas, pero sí que es verdad que no estás todo el día dándole vueltas a todo, porque si no, no podrías vivir, ¿no? Entonces es muy duro el que para poder encontrarte con esta persona y hacer esto, si tú crees que es tu decisión personal, si la persona con la que te vas a encontrar ha reconocido que él ha hecho unos hechos que no debería de haber hecho nunca, yo creo que también psicológicamente tienes que ser muy fuerte, porque por un lado es como volver otra vez a revivir lo que te ha sucedido, teniendo a la persona que lo ha hecho delante, ¿no? Para mantener un diálogo, una conversación, el intentar entender por qué lo hizo, ¿no? Y que él entienda que lo que hizo, cómo te afectó a ti.
Entonces, eso yo me imagino que cada uno, dependiendo un poco de su bagaje personal y demás, pues mira, el que lo quiera hacer y se sienta lo suficientemente fuerte o lo necesite de alguna manera y lo haga, me parece bien. Y yo no creo que las personas que no lo hagan, yo no creo que no creo que sean cobardes, ¿no? Sino simplemente muchas veces es también un instinto de supervivencia. Si tú quieres seguir viviendo tu vida, ya bastante llevas, muchas veces igual tampoco es tan necesario el pasar por esas situaciones, porque quizás lo que crees que te va a hacer bien por un lado te puede hacer mal por otro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso yo ahí un poquito, yo creo que cada uno y cada una lo tiene que valorar. Kaixo Gabón guztioi. Bueno, yo quería preguntaros básicamente si las vueltas que está dando Morer en Plaza Porto Euskal Herria, a ver si se ve una homogeneidad a la hora de soltarse la mochila del miedo que haya para hablar, o a ver si es diferente la actitud aquí que en Arrasate, que en Gasteiz. O... ¿Me preguntas a mí? Sí, a ti. Bueno, pues yo lo que tenemos que decir que llevamos ya más de un año y la verdad es que en todos los sitios que hemos ido hemos llenado la sala, incluso ha habido incluso más participación, siempre ha habido mucha participación y siempre ha sido muy positivo. Ha habido una participación plural, ha habido gente que desde el público también ha hecho esa reflexión crítica, autocrítica de qué hicimos, no hicimos. O sea, creo que hay un clima cada vez más relajado y tranquilo para poder hablar de esto que no hemos podido hablar durante muchos años. Y en esto creo que las víctimas nos dan un poco una lección también, ¿no? Si ellos, como ha dicho Alex, son capaces no solo de hablar entre ellas, sino de no tener odio, no ser sectarios, tener esa apertura de miras, de reconocer al diferente y otros sufrimientos que han padecido otros, pues yo creo que en todos los sitios la gente sale con esa reflexión de si las personas que más han sufrido dicen no tener odio y no quieren odiar, no tenemos ninguna razón para seguir sectarios y seguir alimentando el odio desde un punto de vista social. Creo que estamos consiguiendo generar reflexión, que es el objetivo de esta exposición y estas dinámicas, y la valoración hasta ahora es muy positiva. No diría que en ningún sitio esté costando. O sea, probablemente alguien puede pensar que Arrasate es una plaza difícil para hablar. Pues ha sido el sitio donde más participación social ha habido. Entonces, creo que la sociedad vasca, y esto también nos tenemos que, o sea, no solo tenemos que decir lo negativo, es verdad que hemos roto la convivencia, hemos tenido años durísimos en los que probablemente todos tenemos una reflexión propia, individual, que realizar, pero también hay que decir que la sociedad vasca ha hecho una apuesta decidida por la convivencia y lo estamos haciendo. Y esto es una realidad. O sea, estamos hablando de lo que ha pasado y además queremos hablar de lo que ha pasado a pesar de que nos duele. Esto que en otros sitios no se hace tan fácil y ha habido otros modelos de transición del olvido, aquí estamos todos dispuestos a hablar, a compartir, incluso sabiendo que nos duele, incluso sabiendo que hay cosas que nos pueden molestar o que incluso hay cosas que voy a ver de mi propio pasado que no he actuado bien. Sin embargo, a pesar de todo eso, estamos participando en estas dinámicas y yo creo que eso es un punto a favor de la sociedad vasca que también hay que poner en valor, porque se dicen muchas cosas de la sociedad vasca en negativo, pues también esto es el hecho de que vosotros todos estéis aquí es un punto a favor de esta sociedad y habla también a favor de esta sociedad. Bueno, yo así lo creo. No sé si compartís. Besterik. Bueno, pues yo, si no hay más palabras, sí que os pediría hacer una última pregunta. Bueno, vosotros habéis estado aquí, nos habéis dado vuestro testimonio y vuestra empatía entre vosotros, vuestra voluntad de compartir y de crear bases para una futura convivencia. ¿Qué es lo que pedís a la sociedad, al pueblo de Getxo en este caso? ¿Qué es lo que pediríais
a la gente. No a las instituciones, a la gente. Bueno, vale. ¿Qué le pediría a la ciudadanía? Por ejemplo, el discurso que ha hecho el señor del público siendo muy crítico, ¿no? Es decir, yo pediría a la ciudadanía que piensen que lo que nosotros como víctimas estamos contando es memoria, pero para nosotros es nuestra vida. Les pediría eso, que tengan capacidad de entender lo que hemos contado, pero con la mente abierta, que sean capaces de ver lo que nosotros hemos vivido con nuestros, o por lo menos queremos creer que hemos podido transmitir lo que nosotros hemos vivido y que ellos en cierta manera se hayan puesto un poquito en nuestra situación y entonces eso les haya podido abrir más la mente a ser más conciliadores, a intentar vivir con una cordialidad y una convivencia. En muchos momentos todos seamos muy críticos con nosotros mismos, con nuestras actitudes, muy críticos si es necesario con la ciudadanía, con las instituciones, con lo que está pasando, pero que a su vez también seamos capaces de ser dialogantes, que nunca perdamos la empatía hacia el otro, ¿no? Porque me parece muy importante, y que no perdamos, me parece a mí también importante, que todos somos personas, estemos donde estemos o seamos como seamos. Entonces, si queremos seguir avanzando, si de verdad queremos que después del reconocimiento, la justicia y la reparación sigamos en una situación de paz y convivencia y que todos podamos tener pues nuestra vida y vivirla dignamente, yo creo que es muy importante escuchar y saber escuchar y no perder esa empatía, ¿no? El tener un poquito pues también de convivencia y demás. Entonces me parece eso importante, ¿no? Y no perder a la persona de vista, es decir, todos somos personas y la vida de todos vale por igual y nadie es más que nadie y por encima de eso no hay nada. Entonces a mí eso es lo que me parece muy importante si de verdad queremos transmitir a las nuevas generaciones que no han vivido esto, que muchos no lo van a entender, que para ellos es historia, pero historia muy pasada, que es muy difícil a la juventud de ahora hacerle entender no solamente esto, sino muchas otras cosas, que ninguna violencia está legitimada y que yo creo que no tenemos que perder de vista nunca que todos somos personas, todos somos humanos y por encima de eso no hay nada. Carmen, ze eskatuko zenioke? Nik eskatuko nioke. Ez dezala egon politikoen zain eta jarraitzeko abiatu dugun bidea. Euskal Herrian bizi nahi dugunok, Euskal Herrian ezagutzen gara denak dakigu zer gertatu du. Dena dakigu, ez dakigu, barkatu. Baina denak bizi izan dugu jakin barik oso gertu zer gertatzen zitzaion ondokoari. Eta getxon bertan, horeretan egin den moduan, beste hainbat herrietan egiten ari den moduan, ezagutzea benetan herrian gertatu izan dena, denak ezagutzen garelako. Euskal Herria dauka txarrena da, oso txikia dela, eta orduan denak ezagutzen gara. Eta orduan, guk egiten ari garen herrietan egitea, ezagutzea, inork ezin esatea, ez hau ez da gertatu. Bizi izan dugu denak herri horretan. Hori alde batetik, baina gero jarraitzea, nik uste dut pausua handiak ematen ari garela, elkarbizitzaren alde, baina oso luzea izango da. Oso luzea izango da. Eta, bueno, bintzat, bide horretan jarraitzeko, Yo que aprovechemos la juventud, por decirlo así, que aprovechemos que hemos dado ese paso de intentar no olvidar, pero hemos intentado dejar atrás estos problemas e intentar aprovechar esta situación para tirar hacia adelante sin olvidar el pasado, pero
pero no cometiendo los mismos errores, simplemente que no caigamos en los mismos errores, tanto personales que hemos tenido como mirar hacia otro lado la gente, que seamos críticos, que seamos capaces de condenar cuando hay que condenar las situaciones y eso, simplemente que aprovechemos la situación, que hemos pasado algo muy importante en la historia de Euskadi, que intentemos sacar algo positivo si ha habido, que es esto, por ejemplo, el hecho de intentar tirar hacia adelante y unirnos un poquito todos juntos para salir hacia adelante. Y simplemente eso, aprovechar la sociedad hoy en día, esos pasos que hemos dado y no olvidarlos, simplemente, nada más. Benetan hiruroi eskerrik beroenak, baita noski Pedrori ere, heleraziko diogu hemen jasotako mezuak, eta zue guztioi ere eskerrik asko gaur parte hartzeagatik, zuen parte hartze aktiboagatik, eta hemen eskatu zaizuen bezala, daukagu danok zer pentsatua eta zer hobetua. Mila esker.